Yo soy don Aurelio Méndez, 62 años, fundador de Méndez Health Group y padre de Camila. Durante 3 décadas pensé que el apellido y el trabajo bastaban para blindar a la familia, hasta que aprendí lo contrario con el estruendo de un tren. Mi yerno, Víctor Aranda, y mi propia hija me empujaron a las vías del metro para sacarme del medio, para quedarse con todo, para heredar en vida lo que yo aún dirigía con pulso firme. No fue una pelea, ni un arrebato. Fue un plan perfectamente cronometrado, tráfico imposible casualmente verificado, cita inventada con inversores, y un lugar exacto en el andén donde el viento del túnel te empuja un paso más. Caí entre los rieles y, con el tercer carril silbando a centímetros, decidí hacerme pequeño como nunca en mi vida. La cara a la grava, los brazos pegados al cuerpo, la espalda arqueada, la respiración suspendida mientras el tren me pasaba por encima. El ruido borró todos los recuerdos y, sin embargo, dejó nítida una sola idea. No me iban a enterrar ellos. Los vi después, de pie, con esa preocupación que no llega a los ojos, practicando ya su coartada. Me levanté cubierto de aceite y polvo. Me sacudí la ropa y caminé hacia ellos con una calma que no sabía que tenía, porque la furia cuando es limpia se vuelve precisión. No grité, no lloré, no hice escena, me acerqué lo suficiente para ver la dilatación en sus pupilas, y con la boca seca y la decisión nueva, pronuncié 4 palabras que serían el principio de todo. Nos vemos en el juzgado. En ese instante dejé de ser padre indulgente y me convertí en lo único que podía salvar lo que construí, un estratega. Mientras los agentes tomaban versiones contradictorias y las cámaras fallaban en el minuto exacto, entendí la ruta. No iría detrás del empujón con rabia, iría detrás del dinero con documentos. Si querían mi empresa, conocerían la matemática fría del papel. Su traición no merecía gritos, merecía auditoría. Me presento así porque todo lo que verás a partir de ahora se sostiene en ese hombre cubierto de hollín que eligió la ley sobre la venganza. Soy médico de formación, empresario por necesidad y padre por convicción. Me fallaron los 2 últimos, así que me aferré al primero. Método, prueba, registro. Por eso hoy te prometo algo claro. Vas a ver cómo convierto su traición en una pesadilla legal. Cómo cada factura falsa, cada proveedor fantasma y cada transferencia a paraísos fiscales se vuelve un ladrillo en la pared que ellos mismos levantaron, alrededor de su destino. No busqué humillarlos en público, busqué responsabilidad en los tribunales. Y sí, sobreviví al tren. Pero más importante, sobreviví a la tentación de actuar con el corazón roto. Me di a mí mismo 24 horas para enfriar la sangre y luego abrí carpetas, pedí respaldos, llamé a quien debía. La justicia, cuando camina, pisa fuerte. Antes de continuar con esta historia, con fechas, nombres, cifras y las puertas que se abrieron cuando llegó la auditoría forense, te pido algo sencillo para que más gente la conozca y nadie más caiga en trampas como estas. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Porque todo empezó en un andén, sí, pero terminará en un despacho de jueza. Y entre ese golpe en mi espalda y el golpe de la masa, yo mismo tracé el camino. Acompáñame, lo que viene no es rabia, es orden. Regresé mentalmente a esa primera grieta que anunciaba lo que vendría. Fue un martes de enero, uno de esos días fríos en los que Manhattan parece hecha de cristal y acero. Había vuelto a la oficina antes de lo previsto tras una reunión con la aseguradora, con el portafolios de cuero en la mano y el corazón ligero después de cerrar un trato importante. Pero cuando el ascensor se detuvo en el piso 12 y las puertas se abrieron, no fue el murmullo de la recepción lo que escuché, sino las voces de mi hija y de mi yerno, filtrándose desde la sala de conferencias. Tiene 62 años. Esto podría alargarse otra década, dijo Víctor con esa frialdad quirúrgica que nunca antes le había escuchado. Me detuve en seco. Mi nombre no había sido mencionado aún, pero lo reconocí en la frase como si hubiesen pronunciado mi epitafio.
Él construyó este lugar, respondió Camila con un tono seco. Sabes que nunca se hará a un lado voluntariamente. Ese voluntariamente me perforó. Hablaban de mí como si fuera un estorbo, un mueble viejo que había que mover para redecorar. Me oculté tras la esquina con el portafolios cada vez más pesado. Entonces necesitamos acelerar el cronograma, remató Víctor. Hay opciones legales. No escuché todo. La puerta de la sala se cerró parcialmente y las voces se volvieron un rumor amortiguado, como si la traición necesitara privacidad. Pero había sido suficiente. El tono, las palabras, la lógica. No era una conversación impulsiva, era un plan. Caminé hacia esa puerta sin hacer ruido. Conté mentalmente 30 segundos y entré como si nada hubiera pasado. Los encontré frente a frente, con papeles sobre la mesa. Al verme, Víctor deslizó rápido una carpeta manila dentro de otra. Camila no pudo ni sostenerme la mirada. Fingimos todos, yo que no había escuchado, ellos que no estaban tramando nada. ¿Trabajando hasta tarde?, pregunté con la voz medida. Solo revisando unas proyecciones, respondió Víctor con esa sonrisa de fachada que desde ese día no he vuelto a olvidar. Lo que ninguno de los dos entendió entonces fue que yo había pasado 30 años leyendo rostros antes que balances. No me faltaban recursos, ni fuerza, ni dignidad. Lo que me sobraba era experiencia. Y esa noche, cuando bajé en silencio por el ascensor, supe que no enfrentaba un simple desacuerdo familiar, sino una emboscada lenta que exigía precisión quirúrgica para desarmarla. Lo que no sabían es que el viejo no dormía cuando lo intentaban borrar. Aquella misma noche, después de escuchar aquella conversación tras la puerta, el peso del portafolios no era nada comparado con el que sentía en el pecho. 30 años, de sacrificio, de levantar una empresa desde cero, de criar a mi hija creyendo que algún día sería mi orgullo y mi sucesora, empezaban a tambalearse en mi cabeza como un edificio mal cimentado. A veces la traición no duele por el golpe, sino porque viene de quien menos esperas. Cené solo en mi despacho, con la ciudad extendiéndose tras el ventanal. Cada luz en la distancia era una historia distinta. La mía estaba por transformarse en una guerra silenciosa. Mientras removía el café frío, me repetía cada palabra que habían dicho. Acelerar el cronograma. Opciones legales. Lo que decían no era improvisado. Era un plan en marcha. Al día siguiente, Víctor y Camila me invitaron a cenar al comedor ejecutivo. Su tono era amable, demasiado calculado. Camila picoteaba la ensalada como si no hubiera nada que esconder. Víctor se lanzó con su discurso ensayado sobre liderazgos jóvenes y nuevas perspectivas. Lo dijo con esa fría cortesía corporativa que no deja espacio a sentimientos. Viejo, puedes decirlo, interrumpí con una sonrisa seca. Soy viejo. Camila desvió la mirada. Víctor sonrió con la seguridad del que cree que ya ganó. La empresa necesita evolucionar, dijo, inclinándose sobre la mesa. Y eso significa que necesitamos el control ahora. Mi tenedor tintineó contra la porcelana cuando lo solté. Ese pequeño sonido se sintió como una declaración de guerra. La compañía pasará a Camila cuando me retire, dije despacio. No antes. Hasta entonces, la dirijo yo. La máscara de Víctor se agrietó. Camila tensó la mandíbula. Lo vi claramente. Ya no estaban pidiendo, estaban decidiendo sin mí. Cuando se marcharon, los observé salir juntos, sincronizados, como un bloque. Ella ni siquiera volteó a verme. Esa noche entendí que ya no bastaba con amar a mi hija. Tendría que protegerme de ella. Lo que venía no sería una discusión familiar, sería una batalla legal calculada. Y yo, que había sobrevivido a décadas en el negocio, sabía bien cómo se juega ese juego. Lo que ellos no sabían es que mi memoria es quirúrgica cuando siento que me quieren borrar. Y acababan de dar su primer paso en falso. Los días siguientes a aquella cena fueron como caminar sobre hielo delgado. Todo parecía igual en la superficie, pero debajo la fractura ya se estaba extendiendo.
Víctor continuaba con su sonrisa de manual corporativo y Camila hablaba de modernizar la empresa, como si nada hubiese pasado. Pero yo ya no escuchaba palabras, escuchaba intenciones, y la suya era clara. Querían mi silla. Comencé a revisar minuciosamente los estados financieros, algo que no hacía personalmente desde hacía años. No porque no pudiera, sino porque confiaba. Grave error. Lo que encontré entre las líneas de gastos era pequeño, casi invisible para cualquiera que no sepa leer bien un flujo de caja. Pagos recurrentes a un proveedor inexistente. Nombre elegante, cifra moderada, movimientos limpios. MediPros Solutions. No estaba en ningún contrato firmado por mí. Al principio pensé que podía ser un error contable, pero cada transacción llevaba la firma digital de Víctor. Eran montos diseñados para pasar desapercibidos. 3,000, 5,000, 8,000 dólares, mes tras mes. Lo suficientemente discretos para que nadie hiciera ruido, pero lo bastante grandes como para sumar una pequeña fortuna con el tiempo. Mientras recorría las líneas contables, sentí cómo se formaba dentro de mí algo más fuerte que el enojo, un plan. Ellos habían cruzado una línea cuando intentaron apartarme con opciones legales. Ahora, con estos números, entendí que lo suyo no era solo ambición. Era codicia con cálculo. Y eso se combate con precisión. Guardé cada copia en un disco cifrado. Nada de correos, nada de carpetas compartidas. A esto no se le responde con gritos en una mesa familiar. A esto se le responde con pruebas, con fechas, con firmas, con auditorías que desarman imperios de cartón. Esa noche me quedé en la oficina hasta que la ciudad apagó sus luces. Me recosté en mi silla de cuero observando la pantalla con las transferencias abiertas y sentí algo curioso. Ya no tenía miedo. Lo que había sentido en el andén del metro, aquella sensación de vacío al ver el tren acercarse, había quedado atrás. Lo peor ya había pasado. Lo que venía ahora era mi terreno. Por la mañana, cuando Víctor pasó por mi oficina con esa sonrisa pulida, ya lo había decidido. No iba a advertirlo, no iba a enfrentarlo de frente. Lo iba a desmantelar pieza por pieza. ¿Todo bien, Aurelio?, preguntó él apoyándose en el marco de la puerta. Perfectamente bien, respondí, sin apartar la mirada de la pantalla. Él no lo sabía aún, pero acababa de perder la guerra que ni siquiera sabía que había empezado. No pasó mucho tiempo antes de que Víctor decidiera poner a prueba sus fuerzas de forma más directa. Una mañana entré a la oficina antes que nadie, como había empezado a hacer últimamente, y lo encontré en mi despacho sentado en mi silla, con los papeles abiertos sobre mi escritorio como si la propiedad intelectual y la historia de mi vida fueran atrezzo prescindible. Le pedí que se levantara. Me miró con esa mezcla de sorpresa teatral y desprecio contenido que ya conocía. «Pensé que ibas a estar en la reunión», dijo inocente. Yo respondí con calma. «Esta es mi sala. Estoy aquí». Su control era performativo, pero el gesto decía más. Quería normalizar la usurpación. Esa misma tarde, Víctor empezó a dejar pequeñas señales. Asumía decisiones sobre proveedores en correos informales. Añadía nombres a listas de envíos sin consultar y se permitía correcciones públicas a propuestas que yo nunca hubiera tolerado. No eran todavía golpes decisivos. Eran tanteos, como un gato que marca territorio con la cola. Cada corrección suya, cada sugerencia enviada por Slack, la guardé con la misma meticulosidad con que guardaría una cuchilla con huellas, por si hacía falta demostrar intención. Mi respuesta no fue gritarlos ni humillarlos. Fue administrativa, silenciosa y letal en su simplicidad. Cambié contraseñas. Actualicé accesos y devolví al sistema el orden que habían empezado a corromper. Por la noche, cuando la oficina quedó en silencio, abrí mi caja fuerte y saqué los documentos que nunca debieron salir de mi control. Fotografié extractos, descargué aprobaciones digitales y marqué las transacciones dudosas con anotaciones. Fecha, importe, aprobador y una pequeña nota que decía verificar. Nada de correos que pudieran ser interceptados, nada de conversaciones grabadas con sospecha. Solo evidencia tangible. Guardé copias en un disco cifrado bajo un nombre inocuo y otra copia física en un sobre sellado con fecha y hora. Si Víctor pensaba que atacaba con prisa, respondí con paciencia. La paciencia que tienen los que saben que el tiempo, bien administrado,
desnuda la verdad. Además, empecé a cambiar la narrativa dentro de la empresa con calma de cirujano. Pedí a recursos humanos un resumen de autorizaciones firmadas. Llamé a proveedores con la excusa de una revisión anual y pedí contratos originales. A algunos no les preocupó la solicitud. A otros se les notó la crispación. Cuando llamé a una dirección registrada de MediPro Solutions en Delaware y apareció una oficina virtual en Newark, supe que el remiendo era sintético. No era evidencia para gritar en una comida familiar. Era evidencia para presentar ante ojos que entienden contabilidad forense. Sentí la necesidad de consolidar un círculo de confianza. Llamé a Sofía, la operativa que había sido leal décadas, y le expliqué, con la discreción que exige un plan, que revisara los pagos y que no alertara a nadie. Ella asintió, comprendiendo la magnitud sin necesidad de detalles. Con ella coordiné que las facturas sospechosas se imprimieran y se numeraran, que algunos contratos se pidieran físicamente a proveedores que habían sido introducidos por Víctor, que ninguna acción impulsiva se registrara como ataque personal. Iba a necesitar aliados que entendieran números y silencio. Mientras tanto, Víctor continuó con su teatro, pequeñas reuniones, mensajes alentadores al equipo, bromas de nueva era que en el fondo eran pasos para consolidar su narrativa. Pero cada vez que intentaba colocar una pieza, yo ya había movido dos. La estrategia era dejar que pensara que avanzaba, que celebrara pequeñas victorias, mientras yo documentaba y cerraba rutas de escape. Él no veía las pequeñas trampas administrativas. Creía que su control era absoluto porque no percibía la paciencia como amenaza. Lo dejé creer que la próxima jugada me desconcertaría, y sin embargo, en el silencio de la noche, con las pruebas ordenadas y las copias seguras, supe que el golpe que más dolería todavía no había ocurrido. Lo que se acercaba no sería una factura más o una reunión hostil. Era la confirmación de la intención. Y donde hay intención, hay crimen. La mañana en que Víctor intentó matarme empezó como tantas otras. Gris, fría, perfectamente calculada. A las 8:45 a.m. recibí su llamada. Fingía urgencia. Aurelio, tenemos un problema grave. United Healthcare se está retirando. Dicen que necesitan verte personalmente. Su voz, impecablemente medida. Yo conocía ese tono. No era alarma real. Era una invitación a entrar en su escenario. Cuando le dije que iría en coche, soltó su línea ensayada. No revisaste el tráfico. El FDR está bloqueado. Un camión volcado en la 96. Toma el metro, es más rápido. Línea Lexington. Yo te espero ahí. Al colgar no pude evitar sentir una tensión extraña en el estómago. Era demasiado específico. Víctor no improvisaba. Su sugerencia no era inocente. Era una ruta impuesta. Tomé mi abrigo, cerré la puerta y caminé los 5 minutos que separaban mi apartamento de la estación. Lo encontré arriba de las escaleras, las manos en los bolsillos, cambiando el peso de un pie al otro como quien ensaya un papel. Bajamos juntos. Hablaba de contratos, de inversores, de Henderson y Martínez, nombres inventados, supe después. Mientras nos acercábamos al borde del andén, había poca gente. Él se posicionó ligeramente detrás y a mi derecha. La pantalla electrónica parpadeó. «Próximo tren, 2 minutos». El estruendo en el túnel creció. Sentí el viento empujarme. Ese soplo que anuncia la llegada del tren antes de que se vea. Me giré y lo miré. Su sonrisa había desaparecido. Ya no quedaba ni la cortesía fingida ni el falso respeto. Solo frío cálculo. Entonces sus manos me golpearon la espalda. Un empujón seco, certero, con todo su peso. Caí hacia adelante, los brazos agitándose inútilmente, y sentí cómo la plataforma desaparecía bajo mis pies. Las rodillas impactaron primero contra la grava. El rugido del tren llenó el túnel. A 3 metros de mí, la bestia de acero entraba a toda velocidad. El instinto me salvó. Me tiré completamente plano entre los 2 rieles, la mejilla contra la grava, los brazos pegados al cuerpo. A mi izquierda brillaba el tercer riel, cargado de electricidad suficiente para matarme al instante. Por encima, el tren pasaba como un monstruo ciego, a centímetros de mi espalda. El aire caliente y el aceite me envolvieron. Cada vagón marcaba un golpe sordo que me taladraba el cráneo. 8 vagones, 8 pulsos de vida o muerte. Cuando el tren finalmente se detuvo, quedé allí, tendido, temblando, pero entero. Subí por la escalera de emergencia, cubierto de aceite negro,
mugre y polvo. Al salir al andén lo vi. Víctor estaba a unos 6 metros de mí, paralizado. No de miedo. De frustración. No había funcionado. Y entonces apareció Camila, sin aliento pero perfectamente sincronizada, como si hubiese ensayado la escena. «¡Papá, qué pasó!», gritó con una actuación tan pulida que a cualquiera podría haberle parecido real, pero no a mí. Sus ojos por apenas un segundo mostraron rabia, no alivio. Caminé hacia ellos lentamente, cada paso marcando un antes y un después. Los oficiales de tránsito y algunos testigos murmuraban. Víctor abrió la boca para soltar su coartada. Yo no lo dejé. Me acerqué tanto que sintieron mi respiración, y sin levantar la voz, dije las 4 palabras que sellaron su destino. «Nos vemos en el juzgado». En ese instante, la víctima desapareció, y nació el hombre que les iba a quitar todo. Los oficiales me hicieron preguntas rutinarias. Mi pulso seguía acelerado, pero mi mente ya no estaba en el andén, estaba en la estrategia. Mientras Camila fingía llorar y Víctor asentía con preocupación, yo observaba cada movimiento, cada palabra, cada intento de disfrazar su fracaso como accidente. Sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir, y también sabía que una denuncia por intento de homicidio, aunque justa, no era la forma más eficaz de destruirlos. No, lo que venía sería más lento, más preciso y mucho más doloroso para ellos. La ley y las finanzas. Cuando regresé a casa, aún con la ropa manchada de aceite, hice 3 llamadas. La primera, al LIC, Laura Pineda, abogada con la que trabajé en una reestructuración hace años. Si alguien sabía cómo asfixiar a alguien legalmente sin disparar una alarma inmediata, era ella. La segunda, a Sofía, la única persona en mi empresa que había demostrado lealtad sin dobleces. Y la tercera, no fue llamada. Fue abrir mi caja fuerte y sacar el sobre sellado donde guardaba las primeras pruebas del fraude de Víctor. Laura llegó a mi casa al anochecer, con la sobriedad de quien no necesita discursos. Le conté todo, sin adornos. No se sorprendió. Esto no es solo un intento de homicidio, Aurelio. Esto es una jugada para quedarse con tu empresa. Si atacas por lo penal de inmediato, se te esconderán como ratas. Pero si vas por lo financiero primero, los atrapas sin que sepan que ya están en la jaula. Esa frase fue como un bisturí. No quería un escándalo, quería un desmantelamiento quirúrgico. Decidimos no presentar denuncia aún. Primero vendría la trampa legal. Laura prepararía una auditoría forense interna de rutina, lo suficientemente discreta como para que ellos no sospecharan el verdadero objetivo, seguir la ruta del dinero. Si Víctor pensaba que el empujón al metro era el golpe final, estaba a punto de aprender que mi golpe sería legal y letal. Mientras ella hablaba, vi en mi mente cada paso que había dado él. El empujón, su rostro cuando me vio salir de entre los rieles, la máscara resquebrajándose. No era un error. Era la señal de que se creía invencible. Y eso, precisamente eso, era su debilidad más grande. Esa misma noche también marqué una línea personal con Camila. No la llamé, no la busqué. No busqué una explicación emocional que no existe cuando alguien decide empujar a su propio padre, aunque sea con sus silencios cómplices. El amor no borra un intento de asesinato. Lo cristaliza a las 2:13 a.m. Sentado en la penumbra de mi oficina privada en casa, escribí las palabras que sellarían el plan. Objetivo, no venganza, justicia, auditoría, propiedad, silencio. Cuando apagué la luz, supe que ya no había marcha atrás. Ellos creían haberme quitado poder. En realidad, acababan de despertar al estratega que llevaba años dormido. Llamé a Jimena Bravo, contadora forense recomendada por la LIC Pineda, y le pasé todo lo imprescindible en una sola frase. Confidencial, 10 años de historial. Empieza por MediPro Solutions. Su respuesta fue corta y profesional. Lo quiero todo mañana. Jimena llegó con una carpeta y una laptop, mirada afilada, como la de quien huele papel sospechoso a distancia. No era una mujer dada a dramatismos. Su herramienta era la paciencia y el testimonio inapelable de las cifras. Montamos la auditoría como si fuera una revisión de cumplimiento anual, para que no levantara alertas.
Pedí al Departamento de Finanzas que remitiera copias impresas de los pagos de los últimos 5 años bajo el pretexto de una mejora de procesos. Sofía se encargó de que todo llegara sin causar sospechas: facturas, contratos, órdenes de compra, aprobaciones digitales. Todo lo que yo había estado guardando en secreto, ahora lo vería un ojo experto. Jimena trabajó como quien descifra un mapa del tesoro con la tinta borrada. Empezó por trazar patrones: meses repetidos, importes casi idénticos, proveedores con dirección en oficinas virtuales. Encontró pequeñas variaciones en el ID de aprobación, cambios minúsculos en las claves de registro que señalaban a una misma cuenta final. «Aquí hay un beneficiario final extranjero», me dijo en voz baja, señalando una transferencia que partía de nuestra cuenta y terminaba en una entidad con nombre distinto en las Islas Caimán. No era un error contable, era deliberado. Mientras Jimena hilvanaba evidencias, yo seguía actuando la parte del abuelo distraído. Sonreía en reuniones. Dejaba que Víctor creyera que su agresión me había dejado atontado y que el proceso de reestructuración estaba en marcha. Pero por detrás, cada hallazgo de Jimena se convertía en una ficha numerada en un dossier que se llamaba, en la tapa, con tremenda calma: evidencia. Fraude sistemático. El primer borrador que me mostró a las 2 semanas no era amable. Listados de transferencias mensuales, contradicciones en contratos, firmas digitales que no coincidían con los registros originales y, lo más revelador, una serie de correos electrónicos entre un proveedor ficticio y una dirección interna que usaba el dominio personal de Víctor para coordinar entregas. Una de las líneas contenía un error de principiante. Al momento de incorporar la sociedad offshore, alguien había usado el apellido de soltera de la madre de Víctor en uno de los documentos de constitución. Un descuido que, para ojos inexpertos, sería irrelevante. Para nosotros era la cuerda que nos permitiría tirar con fuerza. Jimena no se impacientó. «Lo armamos con cuidado», dijo. «Si hay que llevar esto a la SEC, al IRS y a un tribunal civil, lo haremos con pruebas que no admitan excusas». Esa frase fue mi alivio y mi combustible. Le pedí que buscara también las triangulaciones de pago. Proveedores a los que se les pagaba por servicios nunca prestados. Empresas fantasma creadas en Delaware con oficinas virtuales. Facturas repetidas con numeración manual alterada. Cuentas de destino en paraísos y un patrón de retiros coincidentes con fechas en las que Víctor pagaba gastos personales. Mientras el dossier crecía, decidí una jugada adicional. Creé la nueva entidad. No como un acto de pánico, sino como maniobra preventiva. Registré discretamente Mendes Medical Solutions LLC y redirigí hacia allí contratos llave que dependían de relaciones personales con socios que entendían profesionalidad y no nepotismo. Era una jugada frontal y limpia. Trasladar lo valioso a un lugar seguro donde la evidencia de fraude no podría tocarlo. Cuando informé a Sofía, lo hizo con la calma y la lealtad de quien ha estado en la trinchera conmigo. «Lo dejamos operativo en 2 semanas», dijo, y yo asentí sabiendo que la parte bancaria y administrativa ya funcionaban en paralelo con la auditoría. Mientras Víctor celebraba pequeñas victorias de apariencia, un titular en la intranet sobre una nueva visión, nosotros teníamos algo que él jamás imaginaría: un expediente forense que demostraba mes a mes su apropiación indebida. La presión empezó a hacer mella en él de formas sutiles. Llamadas a proveedores que no devolvían, correos que pedían justificaciones que no aparecían, y un intento torpe de cambiar registros que quedó registrado en el servidor porque sabiamente habíamos duplicado todo. Cada movimiento suyo lo dejaba más expuesto. Jimena cerró el primer paquete de pruebas con una nota simple: $340,000, patrón consistente, beneficiario final trazable. Lo leí en voz alta en mi despacho solo, como si fuera un verso terminado. En la noche anterior a presentar el primer informe a la junta directiva, no a un público, miré el dossier encuadernado y sentí una rara mezcla de compasión y resolución. Camila y Víctor me habían lanzado a un tren creyendo que me enterrarían. Habían despertado a un hombre que no solo sabía sobrevivir,
sino que entendía el terreno donde podían perderlo todo. Mañana la partida cambiaría de tablero, de la intimidad traicionada al registro público y legal. La mañana en que decidí mover la pieza maestra fue tranquila. No hubo gritos, ni advertencias, ni amenazas. Solo silencio administrativo y precisión quirúrgica. A las 9:07 AM, mientras Víctor preparaba su informe visionario para el comité, yo ya había firmado con notario la creación de Mendes Medical Solutions LLC, la nueva entidad legal que absorbería los activos más valiosos de la compañía original: las clínicas estratégicas, las patentes médicas, las licencias sanitarias y los contratos más fuertes. Esa misma tarde convoqué a la junta directiva con un pretexto elegante: reorganización fiscal preventiva. Nada en esa frase activó alarmas inmediatas, pero los que conocían el terreno entendieron: estaba blindando mi legado. Sofía, con sus papeles impecablemente ordenados, presentó los argumentos legales de traslado: reducción de riesgos, protección ante litigios, mejora de eficiencia operativa. Lo cierto era que estaba dejando a Víctor con un cascarón vacío. Víctor llegó tarde a la reunión. Traía una sonrisa segura, creyendo que era su escenario. Cuando se sentó y vio la carpeta azul con el logotipo nuevo, Mendes Medical Solutions, su gesto cambió. No preguntó de inmediato. Observó. Su error fue creer que aún tenía control. Estamos adelantando una reestructuración interna, dije con voz tranquila, sin una sola nota de emoción. La nueva entidad absorberá las operaciones clave. Lo que quede aquí será administrativo. Por un segundo, Víctor se quedó mudo. Camila miró el dossier sin saber si intervenir. Yo continué como si nada. Tenía la ventaja de la preparación. Mientras ellos se dedicaban a fabricar fraudes, yo había tejido una red legal sólida, documentada y sellada. «Esto es ilegal», soltó él finalmente, con un tono más crispado que firme. «No», respondí, deslizando hacia él una copia de los dictámenes legales. «Esto es perfectamente legal, y ya está hecho». En esa sala, por primera vez, fue él quien no tuvo control de la narrativa. Intentó ganar terreno hablando de patrimonio familiar, de decisiones conjuntas, pero cada palabra suya se estrellaba contra un muro de documentos que ya no podía revertir. Las caras de los directores eran frías. Nadie se arriesga a apostar por alguien con una auditoría forense respirándole en la nuca. Mientras él hablaba, yo observaba sus manos. No temblaban de rabia, temblaban de miedo. Sabía que si su esquema de desvíos salía a la luz, y ya teníamos evidencia sólida, no solo perdería el poder, sino también su libertad. Cuando la reunión terminó, firmamos las actas correspondientes y Sofía ejecutó la migración de cuentas principales a la nueva estructura legal. Contratos con hospitales, aseguradoras y centros de investigación pasaron oficialmente a la nueva compañía. Víctor quedó al mando de una entidad sin ingresos, con deudas ocultas y un expediente que lo incriminaba hasta la médula. Esa noche, en mi despacho, cerré el sobre con la segunda tanda de pruebas, la que incluiría el fraude y la reestructuración, para que ningún abogado suyo pudiera reclamar derechos sobre lo que ya no era suyo. La venganza no se hace con gritos, se hace con sellos notariales y balances perfectamente claros. Lo que no sabían es que esa jugada no era el final, era apenas el inicio del colapso público de su farsa. Lo que venía sería peor: el juicio. Cuando firmé la última hoja de la reestructuración, la relación con Camila se quebró definitivamente. Ya no había miradas cómplices de padre e hija, solo silencio, frialdad y una distancia que pesaba más que cualquier firma notarial. Había cruzado un punto sin retorno, y ella también lo sabía. Cuando llegó a mi oficina esa mañana, traía la misma expresión que cuando era niña, y sabía que había perdido algo que no podía recuperar. Solo que esta vez no era un juguete, era el control de un imperio. «Papá», comenzó con un hilo de voz. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», respondí,
sin dureza, pero sin temblores. La furia le subió a los ojos. No porque me hubiera perdido a mí, sino porque había perdido el poder. Intentó disfrazar su ambición con lágrimas, pero ya no era una niña. Sabía perfectamente lo que había hecho al guardar silencio el día que su marido me empujó a las vías. El amor no es complicidad en un crimen, y yo no iba a perdonar lo imperdonable. Ese mismo día llegó la orden de desalojo. La casa donde vivían Camila y Víctor, propiedad legal mía, debía ser entregada en 30 días. No fue un arranque impulsivo. Fue una medida perfectamente planeada junto con la abogada Pineda para cortar toda atadura económica con ellos. Cada llave de vuelta, cada factura congelada, cada acceso revocado era un recordatorio claro. Ya no eran intocables. A medida que avanzaban las semanas, el castillo de Víctor comenzó a desmoronarse. Los proveedores dejaron de responderle. Las cuentas congeladas por la auditoría externa que activamos con Jimena mostraban la fragilidad de su imperio. La Junta lo evitaba como si llevara peste. No eran leales a mí, ni a él. Eran leales al dinero, y el dinero ya no estaba de su lado. Camila, en cambio, se quebró más lento. Pasó de los gritos a las súplicas, de las súplicas a las justificaciones. Yo no sabía nada, dijo un día, pero yo recordaba perfectamente su mirada en el andén. Cómo no corrió, cómo no gritó, cómo su respiración fue de alivio, no de terror. Esa memoria es algo que ningún llanto puede borrar. La prensa interna empezó a hablar en susurros. Rumores de una investigación financiera interna. Auditoría forense. Fondos desviados. Nueva dirección ejecutiva. Nadie sabía aún que ya teníamos todo documentado, fechado y listo para ser entregado a las autoridades federales si intentaban mover un dedo en falso. El día que entregaron las llaves de la casa fue casi silencioso. Víctor no apareció. Camila las dejó sobre la encimera de mármol blanco y dijo: «Siempre pensé que lo harías por mí». Yo la miré a los ojos y respondí con la voz más tranquila que tenía: «Lo hice, pero tú elegiste a alguien que me empujó a morir». Cuando se fue, la casa volvió a sentirse como lo que era antes, mía. No porque me importaran los ladrillos, sino porque simbolizaba que ya no me dejaba chantajear por la sangre. Lo que venía a continuación no sería emocional, sería legal, frío y devastador. Cuando abrimos el dossier en la mesa del despacho de la Licún Pineda, la gravedad del caso se volvió palpable. Extractos bancarios, constituciones de empresas pantalla, correos donde se ordenaban pagos por servicios que nunca existieron, y la firma digital de Víctor aprobando cada desembolso. Presentamos una queja civil acompañada del informe forense. No fue un solo papel arrojado al viento, fue una ofensiva coordinada, civil, administrativa y con la evidencia adecuada, criminal, para que nadie pudiera decir no sabía. La demanda civil fue la primera ficha en caer. Acción por malversación, incumplimiento del deber fiduciario y restitución de fondos. Sus abogados respondieron con un ataque esperado, alegaron decisiones de gestión, errores contables y pidieron un interdicto para frenar la reestructuración. Era la jugada típica del que intenta ganar tiempo, pero ya no había tiempo que comprar. Teníamos la trazabilidad de cada dólar. En paralelo, entregamos copias controladas del informe a la Unidad de Fraude Financiero del departamento correspondiente y a la Oficina Regional de Impuestos. La reacción fue rápida. Investigación preliminar, congelamiento de cuentas relacionadas y solicitudes formales de documentación a bancos que nunca habían visto tal meticulosidad. Las transferencias hacia el beneficiario final en el extranjero dejaron huella cuando las entidades financieras, sorprendidas por la cuantía y la persistencia del patrón, solicitaron bloqueos internacionales. Los medios, que hasta entonces solo murmuraban en la intranet, olieron la historia. Un pequeño diario local obtuvo el expediente público de la demanda y publicó el primer artículo. Auditoría destapa presunto fraude en clínica local. La narrativa se volvió pública y la presión social cambió la dinámica. Proveedores que antes miraban hacia otro lado,
ahora devolvían llamadas. Socios que se habían comprometido con Víctor empezaron a pedir explicaciones. La reputación, que es frágil, se rompía con más rapidez que el dinero. En la audiencia preliminar, su defensa intentó desacreditar la pericia de Jimena. ¿No podría ser una coincidencia?, preguntaron con tono técnico. Jimena respondió con calma, explicando el método forense, patrones temporales, triangulaciones de cuentas, documentos de constitución y la cadena de custodia. Nadie pudo poner en duda la precisión de sus hallazgos. La jueza denegó la solicitud de interdicto, un golpe legal que dejó a Víctor sin la protección que buscaba, y ordenó producción masiva de documentos, lo que aceleró la exposición. Vinieron entonces las mociones cruzadas. Ellos alegaron difamación y abuso de procedimiento. Nosotros aportamos grabaciones, contratos y confirmaciones bancarias. Cada intento suyo por virar la tormenta hacia nosotros fracasó porque la auditoría no es opinión, es dato. Mientras tanto, la SEC y la Oficina Fiscal solicitaron cooperación formal. Agentes federales comenzaron a remitirse a la evidencia para construir una investigación penal sobre fraude electrónico y lavado de dinero. Esa carpeta que yo había atesorado se convirtió en pieza clave para que fiscales federales consideraran presentar cargos. La presión financiera funcionó como jaula. Sus líneas de crédito se cerraron. Las cartas de confianza de proveedores se retractaron y algunos contratos clave fueron suspendidos. La junta que antes lo miraba con tolerancia ahora pedía reuniones urgentes, y los abogados de la compañía comenzaron a prepararse para rebatir demandas y auditar todas las decisiones bajo escrutinio. Víctor, que antes se movía con arrogancia, empezó a exhibir la desesperación del que ve acortarse sus opciones. Llamadas sin respuesta, pases en blanco en el banco y reuniones fallidas. En el plano humano, la situación explotó públicamente. Columnas de opinión, entrevistas en radio local y el inevitable juicio social. Sus colegas lo evitaban en pasillos. Pacientes preocupados llamaban a la central. La junta directiva pidió informes adicionales y la prensa publicaba extractos de pruebas que dañaban irreversiblemente su imagen. Lo más duro fue ver cómo la narrativa que él había intentado construir ser un gestor, visionario, se desmoronaba ante la evidencia documental. Cuando los fiscales federales finalmente presentaron cargos formales, la maquinaria legal giró con la gravedad de un péndulo. Se emitieron citaciones, se congelaron cuentas en el extranjero en coordinación con autoridades internacionales, y los abogados de Víctor entraron en modo defensivo total. No fue una derrota espectacular en la plaza pública. Fue un trabajo metódico que apagó su poder y dejó sus defensas exhaustas. Mientras él peleaba por su libertad, nosotros habíamos recuperado el control de lo que verdaderamente importaba: la empresa, la reputación y la justicia. La sala del tribunal estaba llena, pero no había espectáculo. Lo que se respiraba era peso, el de la ley, el de la evidencia, el de las decisiones que ya no se podían revertir. Víctor llegó vestido con traje oscuro, intentando sostener una imagen de control que ya no le pertenecía. Su abogado evitaba el contacto visual conmigo. Camila estaba sentada en la última fila, con la mirada vacía, como si todavía no comprendiera la magnitud de todo lo que habían hecho. La jueza Núñez entró, el murmullo cesó y comenzó la audiencia. No fue un proceso largo porque no había espacio para dudas. El expediente era claro: transferencias rastreadas, empresas offshore vinculadas directamente a Víctor, correos electrónicos que él había enviado, contratos falsificados, facturas clonadas. Cada elemento de prueba era como un ladrillo sellando una pared alrededor suyo. El abogado de Víctor intentó negociar hasta el último minuto: reducción de cargos, arreglo económico e incluso acuerdos de confidencialidad. Pero ya no estábamos en terreno familiar ni corporativo, estábamos en terreno legal. Y aquí, los números no mienten. La jueza fue directa. Este tribunal encuentra pruebas suficientes para sostener cargos de fraude electrónico, lavado de activos y apropiación indebida. La defensa ha aceptado un acuerdo de culpabilidad parcial. Víctor bajó la cabeza. No había discurso. No había redención. Solo un acuerdo para evitar una condena aún más larga.
18 meses de prisión en un penal federal, devolución obligatoria de $340,000 más intereses y sanciones civiles adicionales que superaban los $600,000. Además, inhabilitación permanente para ocupar cargos directivos en empresas del sector salud. Su carrera, su reputación y su libertad quedaron fracturadas en ese instante. Camila no habló. No hubo lágrimas. Solo un silencio pesado mientras lo veía ser esposado discretamente por los alguaciles. No era un triunfo que celebrara con alegría, era justicia. Y la justicia nunca es dulce, solo necesaria. En paralelo, el fallo civil cerró la otra mitad de la historia. Se confirmó la validez de la reestructuración que blindó mi nueva empresa, Mendes Medical Solutions LLC, y se ordenó el pago de costas legales y daños. Víctor quedó legalmente desvinculado de cualquier participación accionaria. Camila, aunque no fue acusada penalmente, perdió toda representación dentro del negocio y cualquier derecho sobre bienes familiares. Lo que más me marcó no fue la sentencia, sino el silencio que vino después. Años atrás yo había imaginado que algún día Camila heredaría lo que construí. Ahora, lo único que heredaba era el eco de sus propias decisiones. Al salir de la corte, Jimena me entregó una copia encuadernada de toda la investigación. No era un trofeo, era una advertencia. A veces, la justicia no llega con sirenas, sino con firmas, sellos y tiempo bien administrado. Han pasado varios meses desde aquella mañana en que sentí el rugido del tren a centímetros de mi espalda. Y aunque el eco de esas vías todavía me acompaña en las noches más silenciosas, ya no es miedo lo que me despierta, es claridad. Claridad de saber quién estuvo a mi lado y quién me empujó. Mi empresa, Mendes Medical Solutions, prospera. Con Sandra al mando de operaciones y un equipo leal no por sangre, sino por respeto y mérito, alcanzamos niveles que antes ni siquiera habíamos imaginado. Sin Víctor manipulando los fondos, ni Camila cubriéndole las espaldas, las clínicas se convirtieron en un ejemplo de orden y crecimiento real. La reputación regresó. Los socios volvieron. Y el nombre Mendes ya no está asociado a un escándalo, sino a una historia de resistencia. A veces me preguntan si me arrepiento de no haberlos perdonado. Y mi respuesta es simple. Perdonar no significa permitir. Ellos me empujaron a morir, literalmente. Me vieron entre las vías, esperando que todo terminara y se fueron. Si la ley no pone límites, la traición crece como moho. Y yo no sobreviví a ese tren para seguir permitiendo que me pisotearan. Camila me llamó varias veces después del juicio. Nunca respondí. El amor de un padre es inmenso, pero la confianza es única. Cuando se rompe, ya no hay regreso. No siento odio ni sed de venganza. Siento algo más poderoso. Desapego. Hoy, al cruzar la puerta de mi oficina, veo un mural nuevo que Sandra mandó instalar. Una frase grabada en acero, justo en la entrada. No se trata de sangre. Se trata de lealtad. Me quedé mirándola por varios minutos. Era perfecta. No era una historia de herencias, ni de dinero, ni de poder. Era la historia de cómo la traición más dolorosa puede convertirse en el motor de la justicia más implacable. Y a ti, que estás viendo esta historia, quiero dejarte una última reflexión. La sangre no siempre protege. A veces la sangre te empuja a las vías. Pero si sobrevives, tienes el poder de escribir tu final. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu comentario contándome desde qué ciudad nos ves y activa la campanita para no perderte la siguiente historia. Haz clic en el video de la izquierda para escuchar otra historia real que te dejará sin palabras. Fin de la historia. En el metro, mi yerno y mi hija me empujaron a las vías.